Buenos días, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y me encuentro cursando la carrera de Ingeniería en Estadística. Soy del grupo 7 de la materia de base de datos 1, la cual está conformada por David Macas, Julissa Armas, Ángel Tachiguano, Yadira Cañar y Josué Villalba. Ya. Les voy a explicar sobre la transformación de entidad a modelo relacional. Ya. Para empezar, ¿qué es el Power Designer? Es una herramienta de modelaje empresarial corporativa producida por Sybase. Es una suite de aplicaciones de PowerSoft para la construcción, diseño y modelado de los datos de diversas aplicaciones. Ya. Entre las múltiples ventajas podemos mencionar las más importantes, entre cuales mejora la productividad individual, brinda facilidad del uso gráfico, alinea el negocio con el área de tecnología, mejora la productividad en grupo, documenta los sistemas extensores, brinda soporte abierto, altamente personalizable y reduce el impacto del cambio. Y las desventajas que sería que no trabaje en ambientes libres. Ya. ¿Qué es una entidad? Definimos a una entidad como algo concreto o abstracto, pero que existe y por tanto es uno y diferente del resto. En el campo empresarial, una entidad sería cada parte de una empresa que formase parte del entorno de esta y que además tuviese información relevante para ella. En general, el concepto de una entidad se refiere a todo aquello que funciona como una unidad, con un objeto o interés comunes, por lo que podemos hablar de entidades económicas, políticas, sociales, etc. Además, se define una entidad como una unidad de base de datos que contiene información. Esta unidad es representación dentro de la base de datos de un objeto, persona, empresa, el mundo real y como tal posee ciertos atributos de las diferencias del resto de entidades. Ya. ¿Cómo relacionar entidades? En base de datos compleja se puede resistir entidades relacionales entre sí por diversos parámetros o atributos, que de tal modo que la existencia de uno puede ir ligada a la existencia de otra. Así las entidades pueden ser fuertes o débiles. Las relaciones entre entidades suelen describirse en el esquema de la estructura de base de datos e incluso pueden agruparse entre sí para formar conjuntos de entidades también llamados clases mediante el modelo de relaciones una a varias por sus atributos que pueden ser comunes o no entre ellas. El modelo de base de datos relacional es uno de los más comunes. Este modelo es el que emplea la base de datos relacionales y ordena los datos en tablas compuestas por columnas y filas. Cada columna alberga un atributo de la entidad, nombre, dirección, fecha de nacimiento, a los atributos de una relación que les llama dominio. Escogiendo un atributo en concreto o combinación de varias, tenemos la clave primaria a la que se le puede hacer referencia en otras tablas, en la que será una clave externa. Mientras que en cada fila, tupla, se le incluye datos sobre la institución específica de la entidad, por ejemplo, un cliente específico. Además, un modelo también representa un tipo de relación entre las tablas, que puede ser uno a uno o de uno a muchos, o de muchos a muchos. Ya. Esta sería la explicación acerca de cómo realizar un modelo de relación. Ya. Continuando con nuestra explicación de cómo realizar una tabla de datos relacional en Power Designer, podemos ver que al abrir nuestra aplicación vemos esta pantalla de inicio en la cual podemos ver en la parte derecha unos comandos que nos va a servir para realizar dicha tabla de relación. Para ello vamos a utilizar en la parte de comandos conceptual diagram, vamos a utilizar para crear una entidad y la arrastramos a nuestra pantalla. Ya, damos doble clic en donde que dice entidad y vemos que nos va a salir esta pantalla en la cual name nos pide crear el nombre. En esta vez vamos a relacionar una base de datos de un establecimiento educativo, así que el nombre va a ser datos establecimiento educativo. Ya. Y de aquí nos dirigimos a los atributos en la parte superior, en la cual podemos ver una tabla en donde nos dice el nombre, código, tipo de dato, tamaño, precisión y si es clave principal o no. Ya, como primera instancia vamos a poner la cédula. Ya, damos doble clic y ponemos el nombre del campo, que sería en este caso cédula. Cédula, establecimiento educativo.
El código se selecciona aleatoriamente el sistema y el tipo de dato damos en los 3 puntitos y escogemos como integer y le damos OK. Además, tenemos que tener en cuenta que la cédula es de tipo primaria y si es primaria es mandatoria. Así que ponemos aquí un visto. Ya. Como segundo campo vamos a ponerle el apellido. Y le ponemos apellido de un establecimiento educativo. El código se establece aleatoriamente y el tipo de dato en este caso es de tipo character. Escogemos tipo character y el tamaño le ponemos como máximo de 30 y le ponemos OK. El siguiente va a ser nombres. Le ponemos nombres, establecimiento educativo y el tipo de dato en este caso también va a ser character. Lo ponemos aquí, escogemos character y el tamaño vamos a poner como máximo de 30 y le ponemos OK. Nuestro cuarto campo va a ser la fecha de nacimiento. Fecha. Y tenemos que tener en cuenta que una fecha es de tipo date o date. Y le vamos a poner aquí tipo date en nuestra parte. Y OK. Ya. Como quinto aspecto vamos a poner el estado civil. Estado civil. Le ponemos como tipo character. Con un máximo de 15 palabras. 15 letras. Ya. Y le damos OK. En aceptar. Y podemos ver que se nos crea una tabla en donde está las columnas y filas. El nombre de nuestra tabla es dato de establecimiento educativo. Tenemos nuestros campos, apellido, nombres, fecha de nacimiento, estado civil y el int si es integer, character, date y character. Ya. Aquí podemos ver que la cédula está subrayado. Esto nos indica que es una clave principal de esta entidad. Ya. Prosiguiendo, para crear una tabla relacional necesitamos crear otra entidad. Para eso vamos a nuestros comandos y realizamos otra entidad. Damos doble clic en nuestra entidad y creamos otra. En esta vamos a realizar una entidad acerca de los datos del Ministerio de Educación. Y entonces vamos a poner el nombre. Datos, Ministerio de Educación. Ya. Y vamos a los atributos de nuestra parte superior. Y podemos otra vez ver que podemos asignar el nombre a el código, el tipo de dato, tamaño, la precisión y si es principal o mandatoria. Ya. Como primer campo vamos a poner la cédula. Ponemos cédula, Ministerio de Educación. El código se selecciona aleatoriamente y el tipo de datos le podemos escoger como tipo integer. Le damos OK. La cédula es de tipo principal y si es principal es mandatoria, eso hay que tener muy en cuenta y seleccionamos en las casillas. Ya. Nuestro segundo dato va a ser el apellido. Apellido, Ministerio de Educación. Y nuestro tipo de dato en este caso va a ser de tipo character. Y le vamos a poner un máximo de 30, igual que el anterior. Y OK. Y en nuestro tercer campo va a ser los nombres. De Educación. Le damos el tipo de dato que en este caso sería de tipo character y el máximo de 30 y le damos OK. El cuarto campo sería su fecha de ingreso al sistema. Fecha de ingreso. Ministerio de Educación. Esto sería de tipo character. Y le ponemos OK. Ya como quinto le vamos a poner
su edad. Y este va a ser de tipo numérico. Y le vamos a poner un máximo de 3. Ya, le damos en aceptar. Podemos ver que creamos una segunda entidad con nuestro nombre de datos del Ministerio de Educación y nuestros campos, con columnas de filas. Y aquí podemos ver que de igual manera la cédula del Ministerio de Educación se encuentra subrayado. Esto quiere decir que es una clave principal. Ya, al momento tenemos las dos entidades realizadas, pero para realizar una relación necesitamos ver este en nuestra consola derecha y arrastramos, en la cual seleccionamos las dos tablas y podemos ver que se nos hace una relación en la cual le pone como nombre del sistema Relationship. Ya. El nombre que le vamos a dar a nuestra tabla de entidad relacional le va a ser relación tabla de datos. Le damos un aceptar. Y podemos ver que se ha creado una relación. Hay que tener algo muy en cuenta, que al momento de saber si esto está bien creado al sistema, debemos correr en la programa y aquí podemos ver en la parte superior uno que dice verificar si el modelo está bien hecho y lo corremos. Le podemos aceptar y podemos ver en la parte inferior que sale 0 errores, 0 warnings. Eso quiere decir que el diagrama y la relación está bien hecha. Y con eso concluimos de cómo realizar una tabla de relaciones.